Hola a todos, muchísimas gracias por conectaros y por formar parte de esta iniciativa. En esta sesión vamos a hablar de melanoma metastásico con la intención de intentar identificar aquellos factores que nos puedan ayudar a buscar la mejor opción para nuestros pacientes. Aquí están mis conflictos de interés. Obviamente, a la hora de tomar una decisión para el manejo de un paciente con melanoma metastásico, tenemos en cuenta diferentes factores. Unos dependen de la enfermedad, como puede ser la presencia o no de metástasis cerebrales, la carga tumoral, lo que llamamos disease tempo, que es la rapidez de progresión de esa enfermedad. Hay tumores rápidos progresores o lentos progresores, el nivel del LDH y el estatus mutacional. También obviamente tenemos en cuenta otros factores, como pueden ser las comorbilidades que pueda tener el paciente o enfermedades previas, su estado general, su situación orgánica, sobre todo basando con unas pruebas de imagen y con una analítica. También hay que tener en cuenta a día de hoy si el paciente ha recibido adyuvancia o no, qué tipo ha recibido y cuánto tiempo hace que la ha terminado. Y siempre hay que tener en cuenta las decisiones del paciente, su voluntad, obviamente sus opiniones, porque la decisión siempre tiene que ser basada en el paciente y centrada en su beneficio. A día de hoy es un problema no resuelto saber si es mejor en los wild type o incluso en los mutados recibir anti-PD-1 inmunoterapia o la combinación de ipi/nivo, y en los mutados si es mejor recibir terapia dirigida o inmuno, y si es inmuno, si es mejor la combinación de ipi/nivo o bien el anti-PD-1 inmunoterapia. Sabéis que hay diferentes ensayos que van a intentar responder a estas preguntas con sus limitaciones, sobre todo en el diseño o en los brazos que se han incluido para poder tratar a los pacientes, pero a día de hoy la realidad es que hay 3 opciones y todas potencialmente pueden ser una buena opción para nuestros pacientes. Pero todavía sí hay que elegir, y siempre hay que elegir lo mejor para nuestro paciente en base a la evidencia que tenemos, que a día de hoy es en base a diferentes factores que nos pueden ayudar a predecir qué tratamiento puede ser mejor en cada situación. Obviamente, el uso de utilizar factores pronósticos es porque lo que queremos es responder a esta pregunta: ¿qué pacientes son los largos respondedores, tanto a inmuno como a terapia dirigida? ¿Cómo los puedo identificar? ¿Cómo puedo saber yo que mi paciente va a ser un largo respondedor, le ponga inmuno o le ponga terapia dirigida? Pues a ello vamos a lo largo de esta presentación. Una de las presentaciones que hemos tenido recientemente ha sido esta comunicación del estudio CheckMate 067, donde nos intenta demostrar qué características tienen aquellos pacientes que son largos respondedores a las diferentes terapias que reciben, ya sea anti-PD-1 en monoterapia, ya sea la combinación de ipi/nivo o ipilimumab en monoterapia. Lo que queda claro es que la inmuno ofrece en estos pacientes, que algunos son BRAF mutado y otros son BRAF wild type, un beneficio en supervivencia libre de progresión y sobre todo en supervivencia global. Uno de los factores determinantes para tomar una decisión terapéutica es el estatus mutacional. Sabemos que en torno al 45% de los pacientes diagnosticados de melanoma son BRAF mutados, el resto son wild type, y dentro de los mutados en torno al 90% tienen una mutación en V600E. Si vamos a buscar qué beneficio tienen los diferentes tratamientos para estas poblaciones, vemos que anti-PD-1 en monoterapia tiene datos tanto con pembrolizumab como con nivolumab de beneficio en la población mutada y sin muchas diferencias frente al beneficio que ofrece este fármaco en la población BRAF wild type. En cuanto a la combinación de ipi/nivo, pues objetivamos que hay un claro beneficio tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global, tanto para los pacientes BRAF mutados como para los pacientes wild type. Incluso numéricamente parece que hay unos datos provocadores donde se objetiva que el beneficio de ipi/nivo, sobre todo en supervivencia global, parece ser superior numéricamente a lo que ofrece en la población wild type. Obviamente, nos gustaría saber qué características tiene esa población BRAF mutada incluida en ese estudio y si ello podría justificar ese mayor beneficio. Obviamente, otro factor a tener en cuenta es la mejor respuesta que puede ofrecer un fármaco a una población. La terapia dirigida, pues sabemos que son tratamientos que ofrecen tasas de respuestas elevadas y que realmente, si algo tienen muy diferenciador, es que el paciente que responde rápido. Incluso hay pacientes que en días o semanas realmente se objetiva una gran respuesta al tratamiento. También sabemos que estos fármacos pueden ofrecer respuestas completas y respuestas completas mantenidas en el tiempo, con lo cual realmente eso es algo a tener en cuenta para tomar una decisión terapéutica.
En cuanto al anti-PD1 en monoterapia, pues también tenemos datos, obviamente, de tanto de nivolumab como de pembrolizumab, del beneficio de este tratamiento en los pacientes tanto BRAF mutados como BRAF wild type. También vemos que la tasa de respuestas pues, es elevada y también se objetivan respuestas completas y respuestas completas mantenidas en el tiempo, donde realmente pues, también deja de ser una opción desdeñable para todos nuestros pacientes. Si pasamos a la combinación de Ipi/Nivo, pues también tuvimos datos en ESMO el 2017 de esta combinación, buscando realmente qué pacientes tenían respuesta completa o no respuesta completa, y se objetivaba realmente que aquellos pacientes que tenían una respuesta completa con esta combinación, ello realmente se relacionaba de una manera significativa con un aumento en supervivencia y un aumento en supervivencia libre de progresión. Así que la respuesta completa realmente parece ser un factor pronóstico de beneficio a largo plazo para estos pacientes. Obviamente, aquellos pacientes que tienen más posibilidades de ser supervivientes son aquellos que hacen una buena respuesta, pero que también parecen tener una LDH no elevada y no una alta carga tumoral. Aquí veis estas diferentes clasificaciones de los pacientes en función de la respuesta y el beneficio a PFS, y como veis, los pacientes que más responden son los que tienen mejor PFS y a su vez los que también tienen mejor respuesta y mayor supervivencia global. Obviamente, como Ipi/Nivo es el fármaco que ofrece mayores tasas de respuestas, esos pacientes que reciben esa combinación son los que tienen mejor PFS y mejor supervivencia global frente a nivolumab y sobre todo frente a ipilimumab. El nivel de LDH también es un factor muy relevante en melanoma, y eso es porque la LDH ya ha sido siempre de por sí un factor pronóstico. LDH elevada, como veis en estas curvas, se asocia a muy mal pronóstico y por ello sigue siendo un factor a tener en cuenta en nuestras decisiones terapéuticas. ¿Qué hemos aprendido de la terapia dirigida en función de la LDH? Pues que aquellos pacientes con LDH elevada tienen claramente un peor pronóstico a corto y a largo plazo frente a aquellos que tienen una LDH normal. Este hecho también se repite con los anti-PD1 en monoterapia, viendo que aquellos pacientes con LDH elevada tienen menor probabilidad de estar en las curvas de supervivencia. Una vez más, la combinación de Ipi/Nivo también demuestra lo mismo, pero aquí sí que se objetiva que pese a que LDH elevada es un factor de muy mal pronóstico, posiblemente este sea la mejor opción de tratamiento para los pacientes con LDH elevada, aportando un beneficio de hasta un 10 o un 15% superior a lo que ofrece anti-PD1 en monoterapia. Y si nos vamos a la población con LDH 2 veces elevada, lo que se objetiva es que aunque siguen siendo pacientes de mal pronóstico, aquí sigue habiendo un beneficio numérica y a largo plazo superior que lo que ofrece el anti-PD1 en monoterapia. La carga tumoral, pues realmente también es un factor del que hablamos. Es cierto que no hay una clara definición de qué es una carga tumoral. Parece que debe estar relacionada con el número de órganos involucrados y del diámetro de las lesiones que hay en esos órganos. Lo que más se acepta a nivel internacional es que carga tumoral se asocia a aquellos pacientes que tienen más de 3 órganos involucrados o afectos de enfermedad en el momento de iniciar una terapia. Nos vamos a la terapia dirigida, pues una vez más vemos que tener alta carga tumoral es un factor que impacta de manera deletérea en el beneficio a largo plazo, y tener LDH elevada y alta carga tumoral, que muchas veces tienden a ir relacionadas, son dos factores que impactan claramente en el peor beneficio, tanto a corto como a largo plazo, de los pacientes que reciben terapia dirigida. Algo mismo, muy parecido, vemos con la inmunoterapia, aunque posiblemente no es tan significativo como vemos con la terapia dirigida, pero también parece que con los anti-PD1 hay una relación entre carga tumoral y beneficio a corto y a largo plazo del tratamiento. Una vez más, tenemos aquí el análisis presentado por Georgina Long en SMR del año pasado, donde se habla de LDH elevada y más de 3 localizaciones afectas, que como os he dicho es lo que más se entiende como alta carga tumoral. Y lo que vemos es que una vez más la combinación de LDH elevada y más de 3 localizaciones es un factor de mal pronóstico, pero una vez más parece que la combinación de Ipi/Nivo en estos pacientes de muy mal pronóstico parece ser la mejor opción frente a anti-PD1 en monoterapia o frente a ipilimumab en monoterapia. Otro factor muy determinante en melanoma, porque sabéis que realmente la presencia o el desarrollo de metástasis cerebrales en melanoma metastásico es elevada.
Obviamente la presencia de metástasis cerebrales pueden ser de diferentes maneras, puede ser sintomática o asintomática y también puede ser única, con pocas lesiones o con muchas, y puede ser a más con afectación o no afectación visceral. Una pregunta que debemos hacernos es, ¿a día de hoy nos puede aportar algún beneficio la detección precoz de metástasis cerebrales? Pues yo hace unos años diría que no. De hecho, yo no les pedía prueba cerebral si no tenían síntomas, pero ahora sí lo hago. Y lo hago porque han aparecido nuevas terapias con resultados, la verdad es que muy prometedores. Como os comentaba, la incidencia del diagnóstico de lesiones cerebrales es en torno al 20% y a lo largo de la evolución es en torno al 50%. Obviamente, el melanoma supone el 10% de los pacientes oncológicos que van a hacer lesiones cerebrales, con lo cual es un ítem no poco frecuente en melanoma. La mayoría son supratentoriales. Sabéis que el melanoma tiene el problema de que tiene un alto riesgo de hacer un sangrado y que hay algunos factores de riesgo que los pueden favorecer, como es el sexo masculino, la edad mayor a 60 años, los melanomas de mucosas o los melanomas sobre todo de cabeza y cuello, las lesiones primarias ulceradas, el melanoma lentiginoso acral o también el nodular, la afectación de macetes ganglios cuando diagnosticamos en fase adyuvante, la elevación del LDH y el hecho de tener una mutación en BRAF, en RAS y en PTEN. Obviamente esto se asocia a un muy mal pronóstico con supervivencias previas a las nuevas terapias en torno a 6-9 meses y ello obviamente implicaba dos cosas para el paciente, una baja supervivencia y una muy mala penetrancia de los fármacos previos a las nuevas terapias por una dificultad en el paso de la barrera hematoencefálica. ¿Qué hay que tener en cuenta para manejar estos pacientes? Pues obviamente lo primero son los síntomas y si ellos asocian la necesidad o no de corticoides. Hay que valorar el número y la localización de las lesiones y esto solo se puede hacer con una resonancia cerebral y siempre hay que tener un comité multidisciplinar al lado que nos ayude a tomar la mejor decisión para el paciente y valorar si es mejor un tratamiento local o un tratamiento sistémico. Previamente lo que hacíamos era los pacientes asintomáticos wild type, pues estos iban a radioterapia o radiocirugía o a cirugía y los asintomáticos BRAF mutados hacían terapia dirigida. Los sintomáticos de entrada hacían todos radioterapia o radiocirugía y algunos BRAF mutados se planteaba hacer BRAF MEC sin radioterapia, pero la verdad es que en los sintomáticos está más en duda. ¿Qué ha pasado a día de hoy? Pues que Ipi/Nivo ofrece claramente la posibilidad, tanto en BRAF mutados como en wild type, de dar en primera línea esa combinación y dejar para líneas subsecuentes la radioterapia, la radiocirugía, la cirugía o incluso la terapia dirigida en caso de ser un paciente BRAF mutado. Obviamente hay muchos algoritmos, hay mucha cosa a decidir, pero lo que queda claro es que la incorporación de la inmunoterapia y sobre todo de Ipi/Nivo ha cambiado mucho el manejo de estos pacientes y ofrece una nueva posibilidad para ellos, menos agresiva y con mayor garantía de beneficio aparentemente a largo plazo. Para terapia dirigida, el estudio que apoya su indicación es el estudio COMBI-MB. Es un estudio fase 2 con dabrafenib, trametinib, con diferentes cohortes, algunas con pacientes sintomáticos, asintomáticos, con corticoides sin, pero se objetiva por primera vez una respuesta intracraneal de en torno al 50% en los pacientes, sobre todo de mejor pronóstico. Anti-PD1 en monoterapia también ha sido testado en metástasis cerebrales, sobre todo en pembrolizumab, donde realmente se objetiva que solo no ofrece un beneficio muy significativo al tener dificultad para pasar la barrera hematoencefálica. Si bien hay estudios de radioterapia, ya sea con anti-PD1 o con anti-CTLA-4, que son prometedores en cuanto a un mejor paso de barrera hematoencefálica o una potencial beneficio de la radioterapia con la inmunoterapia. Ya hemos hablado de Ipi/Nivo, hemos hablado de que hay dos ensayos, posiblemente el más significativo es el CheckMate-204, donde se objetivan aquellos pacientes, sobre todo asintomáticos, un claro beneficio a corto y a largo plazo de recibir esta combinación, evitando siempre la radioterapia, la radiocirugía o incluso la propia cirugía. En cuanto a los endpoints del estudio, pues obviamente el inicial era la respuesta intracraneal y extracraneal y la supervivencia libre de progresión. Tenemos datos comunicados de supervivencia global a 12 meses a la espera de ver si realmente estas curvas se mantienen en el tiempo de beneficio de esta doble terapia en pacientes con metas cerebrales asintomáticas. Comentar también aquí que había una cohorte de pacientes con más de 3 lesiones y otra cohorte de pacientes sintomáticos. Algunas de ellas están pendientes de comunicar resultados, pero
obviamente sí que parece que a menor número de lesiones hay un mayor beneficio de estos pacientes a esta combinación. Uno de los objetivos llamativos no ha sido solo el beneficio en supervivencia libre de progresión, ni tan solo la alta tasa de respuesta intracraneal, sino que esta respuesta intracraneal se mantiene en el tiempo. Y aquí lo veis con la curva de supervivencia global y con la curva que veis arriba, el Phillips plot, que muestra el tiempo de duración de la respuesta intracraneal, siendo algo realmente espectacular y muy novedoso. Otra cosa que también objetivamos con ipinivo en metástasis cerebrales es que estos pacientes llegan a recibir terapias subsecuentes, cosa impensable previo a estos tratamientos, y además no solo que las reciben, sino que incluso el hecho de utilizar ipinivo retrasa el uso de las mismas. Obviamente el perfil de efectos adversos no es diferente cuando utilizamos ipinivo para enfermedad sistémica. Obviamente pues hay una tasa elevada de grados 3-4, pero como hemos comentado en otras sesiones, estos efectos secundarios pueden ser manejables y es muy importante la determinación precoz de ellos, obviamente el diagnóstico, el tratamiento y obviamente el acompañamiento de un equipo multidisciplinar que nos ayude para manejarlas de una manera temprana, precoz y eficaz. Aquí tenéis otro estudio donde también hay 3 cohortes, algunas de ellas 2 asintomáticas, una de ellas con pacientes sintomáticas, donde también se objetiva un beneficio claro de esta combinación para los pacientes con metástasis cerebrales. Aquí tenéis los pacientes que demuestran un beneficio, tanto los pacientes naïf como los pacientes que habían recibido algún tratamiento previo, y queda muy patente que ipinivo dobla la tasa de respuestas frente a anti-PD1 en monoterapia y aporta un mayor beneficio en número de respuestas completas y también de respuestas parciales de la combinación frente a la monoterapia. También se objetiva obviamente una respuesta no solo intracraneal sino también extracraneal con esta combinación, muy superponible a lo que vemos en el estudio CheMEC 067, habiendo pues una combinación que permite respuestas intra y extracraneales nunca vistas hasta la fecha. Y no solo eso, sino que parece, con un seguimiento a 1 año y medio, que aquellos pacientes que hacen respuesta completa o una respuesta parcial muy buena, esta se mantiene en el tiempo y obviamente a lo mejor con un mayor seguimiento acabamos viendo incluso un beneficio en supervivencia global. Al menos las curvas así lo sugieren, como veis aquí, y obviamente pues son muy provocativas en cuanto a esto que os he comentado de un beneficio a largo plazo. En cuanto a efectos adversos de este estudio, pues los ya conocidos por ipinivo no son diferentes y obviamente pues como os he comentado lo que requiere es una identificación temprana, un manejo pues obviamente precoz y fidedigno y la ayuda obviamente de un equipo multidisciplinar. Aquí también tenéis otro estudio que es el estudio ABC, también comunicado en ESMO del año pasado, donde también se objetiva pues obviamente un beneficio en todos los pacientes. También hay 3 cohortes, 2 de ellas asintomáticas, una asintomática, y se reproduce un poco lo visto en los otros 2 estudios, donde realmente pues hay una tasa de respuesta intracraneal nunca vista, sobre todo muy significativa en los pacientes dentro de la cohorte de pacientes asintomáticos, una tasa de respuestas completas y también respuestas completas obviamente y respuestas parciales muy mantenidas en el tiempo, con un beneficio a largo plazo y con casi triplicando el beneficio que aporta anti-PD1 en monoterapia frente a la combinación a nivel cerebral en cuanto a supervivencia libre de progresión. Aquí tenéis los datos de la cohorte A y B, que son todo pacientes asintomáticas, aumentando el número de pacientes, y lo que se objetiva es que prácticamente ninguno progresa, y lo que sí que se objetivan es un mayor beneficio en cuanto a tasas de respuestas completas, respuestas parciales y estabilizaciones. También objetivamos en este estudio que muchos pacientes pueden recibir segundas líneas y obviamente estas segundas líneas no solo se pueden recibir, sino que se retrasa su inicio para más adelante en caso de una progresión a una primera línea con ipinivo. También tenemos datos de seguimiento ya más maduro en supervivencia global y se objetiva que estos pacientes ya con un seguimiento casi a 3 años siguen manteniendo su beneficio, teniendo pacientes con enfermedad cerebral asintomática vivos a 3 años del 50%. Y es una locura. Nunca he visto esto en pacientes con enfermedad cerebral en melanoma, que la supervivencia era en torno a 6 meses o a 9 meses en el mejor de los casos.
Otro subgrupo, otro factor a tener en cuenta son los melanomas sacrales, que realmente pues, en vuestro país son más frecuentes, en España tenemos menor índice. Lo que sí que queda claro es que los sacrales y los melanomas de mucosas no son como el melanoma cutáneo, si bien los tratamos iguales porque no tenemos más opciones terapéuticas. Y sí que parece que para este subgrupo de pacientes la inmunoterapia puede ser una opción no desdeñable, mostrando un beneficio superior a lo que ofrece la quimioterapia o incluso algunas de las terapias dirigidas. Otra estrategia podría ser la combinación de radioterapia con anti-PD1 para estos pacientes, ya sea a la progresión, de manera concurrente o radioterapia y en una secuencia corta hacer anti-PD1. Realmente es algo a tener en cuenta para estos pacientes. Y ya hemos hablado también que IPI-NIVO obviamente para estos pacientes es una muy buena opción de tratamiento. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Pues en el futuro obviamente lo que queremos es aumentar las curvas. Aquí tenéis un poco la secuencia de lo que ofrece la quimio, BRAF solo, IPI, la combinación de BRAF-MEK, NIVO o Pembro solos, IPI-NIVO. Obviamente hay muchas combinaciones en marcha, mucho desarrollo, una gran necesidad de tener biomarcadores, obviamente para identificar pues, cuál es la mejor terapia para cada paciente en cada momento y garantizar así su larga supervivencia y que sea un largo respondedor o un largo superviviente. Hasta aquí lo que quería contaros en cuanto a los factores pronósticos. Espero que os haya gustado la presentación, sobre todo que os haya servido. Cualquier duda o pregunta que tengáis, os dejo aquí mi email para que os pongáis en contacto conmigo sin ningún problema. Muchísima fuerza. Hasta luego. Adiós.